Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has dicho que el próximo mes empiezas a ahorrar? ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que esta vez sí, que ahora sí va en serio, que ya aprendiste la lección? Y mira, no te estoy juzgando. Te lo pregunto porque durante años yo también lo hice. Mes tras mes prometiendo que iba a guardar plata y llegaba el 15 y ya no me quedaba ni para el bus. ¿Sabes qué es lo irónico? Que yo crecí viendo dos formas completamente opuestas de relacionarse con el dinero. Mi padre japonés era un ahorrador obsesivo, guardaba todo, literalmente todo, hasta los recibos de compras de hace 10 años. Mi madre colombiana era exactamente lo contrario, vivía el día a día, haciendo milagros con lo que había. Y yo quedé atrapado en el medio, sin entender bien ni una cosa ni la otra. Déjame contarte algo que nunca había compartido públicamente. Cuando llegué a Japón tenía 22 años, trabajaba en una fábrica, hacía 12, 14 horas diarias, y un día mi jefe, un señor mayor que casi no hablaba español, me llamó a su oficina. Yo pensé que me iban a despedir porque así somos, ¿no? Siempre pensando lo peor. Y el señor me dice con su español todo partido: Kenji-san, tú trabajar mucho, pero tú no guardar nada. ¿Por qué? Y yo me quedé helado, porque era verdad. Trabajaba como un animal y a fin de mes no me quedaba absolutamente nada. Todo se iba en comida, en cosas que no necesitaba, en envíos a Colombia que a veces ni llegaban bien. Y entonces me dijo algo que nunca, nunca he olvidado. Me miró directamente a los ojos y dijo: el dinero es como el agua. Si no haces un canal, se escapa. El dinero es como el agua. Si no haces un canal, se escapa. Esa frase me destruyó. Me destruyó porque toda mi vida había pensado que el problema era que no ganaba suficiente, que si ganara más, ahí sí podría ahorrar, que si tuviera un mejor trabajo, ahí sí, que si me ganara la lotería, ahí sí. Y la verdad incómoda que nadie quiere escuchar es que el problema no era cuánto entraba, el problema era que no había un canal, no había un sistema, no había un hábito. Y yo sé que en este momento estás pensando: es que usted no entiende mi situación, es que a mí no me alcanza, es que yo tengo deudas, es que yo gano el mínimo. Y te entiendo, de verdad que te entiendo. Pero déjame hacerte una pregunta todavía más incómoda. Si mañana te dijeran que tienes que pagar 100,000 pesos o te cortan el agua, ¿los consigues? Claro que sí. Vendes algo, pides prestado, haces lo que sea. Porque cuando algo es urgente, la plata aparece. El problema es que ahorrar nunca se siente urgente. Siempre se puede dejar para después. Siempre hay algo más importante: el recibo de la luz, el cumpleaños del niño, la cuota del colegio, las medicinas de la abuela. Y así, el ahorro siempre queda de último, siempre queda para cuando sobre. Y adivina qué, nunca sobra. Por eso hoy quiero hablarte de algo que cambió completamente mi vida. Algo que aprendí en Japón, pero que aplica perfectamente aquí en Colombia, en México, en Perú, en cualquier rincón de Latinoamérica donde la plata parece que se evapora. Se llama ahorro automático. Y no es magia, no es un truco de ricos, es simplemente hacer un canal antes de que llegue el agua. Pero antes de explicarte cómo funciona, déjame contarte otra historia. En Japón existe un método de ahorro que se llama Kakeibo. Se pronuncia Ka-ke-i-bo. Y básicamente es un librito donde anotas todo, pero todo lo que gastas. El café de la mañana, el chicle, la empanada, todo. La idea es que al final del mes puedas ver exactamente para dónde se fue tu plata. Y cuando yo empecé a hacer eso, casi me da un infarto. Porque me di cuenta de que estaba gastando una fortuna en cosas que ni siquiera recordaba, comidas rápidas que ni me gustaban, aplicaciones que nunca usaba, suscripciones olvidadas, cosas que compraba por impulso porque estaban en oferta. Y cuando sumé todo eso, eran como 300,000 pesos al mes. 300,000 pesos que se me escapaban sin darme cuenta, 300,000 pesos que podrían estar construyendo mi futuro. Y ahí entendí el primer principio del ahorro automático. No se trata de ganar más, se trata de ver más. Porque cuando tú ves para dónde se va tu plata, empiezas a tomar decisiones diferentes. Ya no compras por impulso, ya no te dejas llevar por las ofertas falsas, ya no te gastas el sueldo el mismo día que te llega. Pero ver no es suficiente, porque la fuerza de voluntad es como un músculo que se cansa. Tú puedes proponerte no gastar en cosas innecesarias, pero llega el viernes, estás cansado, pasas por el centro comercial, ves algo que te gusta y ¡boom!, se fue la plata. Por eso el segundo principio es todavía más importante. Lo que no ves, no lo gastas.
Déjame explicarte. En Japón las empresas tienen un sistema donde automáticamente, antes de que tú recibas tu sueldo, un porcentaje se va directo a una cuenta de ahorro. Tú ni lo ves, tú ni lo tocas. Es como si ese dinero nunca hubiera existido. Y entonces tú aprendes a vivir con lo que queda. Y lo increíble, lo verdaderamente increíble, es que el cerebro se adapta. Si tú ganas 1.000.000 y te llega 1.000.000, te gastas 1.000.000. Pero si te llegan 900.000, te gastas 900.000. El cerebro ajusta. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No esperar a que sobre para ahorrar. Ahorrar antes de que llegue. Hacer que el ahorro sea automático, invisible, que no dependa de tu voluntad, ni de tu estado de ánimo, ni de si tuviste un buen día o no. Antes de continuar, si este contenido te está aportando valor, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de los videos que vamos subiendo y créeme, lo que viene se pone aún más interesante. Porque vamos a hablar de cómo crear ese canal del que te hablé, paso a paso, sin excusas, sin complicaciones. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Mira, es más sencillo de lo que parece. Si recibes tu sueldo por banco, muchos bancos te permiten crear una cuenta de ahorro separada y programar una transferencia automática el mismo día que te pagan. 10%, 15%, lo que tú decidas, pero tiene que ser automático. No puede depender de que tú te acuerdes, no puede depender de que tú quieras, tiene que pasar solo. Y si no tienes cuenta bancaria o recibes efectivo, también se puede. ¿Te acuerdas que te conté de mi madre y su olla detrás de la estufa? Tú puedes hacer lo mismo. El mismo día que recibes la plata, antes de pagar cualquier cosa, separas un porcentaje y lo guardas en un lugar que no veas. Puede ser un sobre cerrado, puede ser una alcancía que no puedas abrir fácil, puede ser dárselo a tu abuela para que te lo guarde. El punto es que ese dinero desaparezca de tu vista. Yo conocí a una señora en Cali que hacía algo brillante. Cada vez que recibía plata, agarraba un billete y lo ponía en el lomo de su Biblia, dentro del cuero. Y nadie sabía que estaba ahí, ni sus hijos, ni su marido, nadie. Y cuando llegaba una emergencia real, ella sacaba su Biblia y aparecía la plata. Eso es ahorro automático versión colombiana. Eso es hacer un canal antes de que llegue el agua. Pero aquí viene algo importante. Y quiero que me pongas mucha atención porque esto es donde la mayoría de la gente fracasa. El ahorro automático no funciona si tú tienes acceso fácil a ese dinero. Si la cuenta de ahorro es la misma donde compras con la tarjeta débito, eso no es ahorro, eso es una ilusión. Si el sobre con la plata está en el cajón de tu ropa interior junto a las medias, no va a durar ni una semana. El secreto está en crear fricción, hacer que sea difícil gastarse esa plata. En Japón hay cuentas de ahorro que te cobran una penalidad si retiras antes de cierto tiempo, y la gente las usa precisamente por eso, porque saben que si el acceso es fácil, van a caer en la tentación. Es como las galletas. Si quieres dejar de comer galletas, no las tengas en la cocina. Ponlas en el garaje, arriba del armario, donde tengas que sacar una escalera para llegar, y vas a ver cómo mágicamente dejas de comerlas. Con el ahorro es igual. Ponlo lejos, ponlo difícil, ponlo donde te dé pereza sacarlo, porque tu yo del futuro te lo va a agradecer. Ahora, yo sé lo que estás pensando, pero es que yo tengo muchas deudas. ¿Cómo voy a ahorrar si primero tengo que pagar lo que debo? Y mira, te entiendo, las deudas son como un hueco que te chupa todo. Pero déjame decirte algo que aprendí y que al principio no me cuadraba. Incluso cuando tienes deudas, tienes que ahorrar algo. Aunque sea poquito, aunque sean 5,000 pesos, aunque parezca ridículo. ¿Por qué? Porque el ahorro no es solo dinero, el ahorro es un hábito, el ahorro es una identidad. Cuando tú te dices a ti mismo, yo soy una persona que ahorra, algo cambia en tu cerebro. Empiezas a tomar decisiones diferentes, empiezas a ver oportunidades que antes no veías, empiezas a sentir que tienes control sobre tu vida. Y eso es lo que las deudas te quitan. No solo te quitan dinero, te quitan la sensación de control, te hacen sentir que estás atrapado, que no hay salida, que siempre vas a estar corriendo detrás de la plata. Y cuando empiezas a ahorrar, aunque sea poquito, empiezas a recuperar ese control. Déjame contarte de alguien que conocí. Un vendedor ambulante que vivía en un barrio de Medellín. Tenía deudas por todos lados, tarjetas, gota a gota, préstamos de familiares. El man estaba ahogado. Y un día empezó a guardar 1,000 pesos diarios. 1,000 pesos, lo que cuesta un tinto con pan de yuca. 1,000 pesos que nadie nota si faltan. Y los guardaba en una botella de gaseosa vacía que llenó de yeso por un lado para que no pudiera sacar las monedas sin romperla. Al final del mes tenía 30,000 pesos. Al final del año tenía 360,000 pesos y con eso
pagó una de sus deudas pequeñas. Y cuando pagó esa deuda, algo cambió. Sintió que sí podía, que sí era capaz, que no estaba condenado a vivir siempre corriendo. Y empezó a ahorrar más. Y a pagar más deudas. Y hoy, 5 años después, tiene su propio negocio, un puesto de comidas rápidas en el centro, y ahorra el 20% de todo lo que gana. Automáticamente, sin pensarlo. Y me dijo algo que nunca olvidé. Yo antes pensaba que ahorrar era para gente con plata. Ahora entiendo que tener plata es para gente que ahorra. Yo antes pensaba que ahorrar era para gente con plata. Ahora entiendo que tener plata es para gente que ahorra. Y eso es exactamente lo que quiero que entiendas hoy. El ahorro no es el resultado de tener dinero. El ahorro es la causa de tener dinero. Es el canal que hace que el agua no se escape. Es el hábito que construye el futuro. Pero déjame hablarte del tercer principio, porque este es el que conecta todo y es quizás el más importante de todos. Se llama empezar pequeño. En japonés hay un concepto que se llama Kaizen. Significa mejora continua. La idea es que no tienes que cambiar todo de una vez. No tienes que ser perfecto desde el día 1. Solo tienes que mejorar un poquito cada día. Cuando yo empecé a ahorrar en Japón, me dijeron que empezara con el 1% de mi sueldo. 1%. Eso era como nada, eran unas monedas. Pero me dijeron, empieza ahí. El próximo mes sube a 2%, después a 3%, poco a poco. Y les hice caso. Y pasó algo increíble. Como era tan poquito, no me costaba trabajo. No sentía que me estaba sacrificando. No sentía que me estaba privando de nada. Era fácil, era sostenible. Y después de 6 meses, ya estaba ahorrando el 10% sin darme cuenta. Después de un año, el 15%. Después de 2 años, el 20%. Esa es la trampa de la gente que fracasa ahorrando. Quieren empezar a lo grande. Dicen, voy a ahorrar el 50% de mi sueldo. Y lo hacen un mes, 2 meses. Y después revientan, porque es demasiado, porque duele, porque no es sostenible. El ahorro no es un sprint, es un maratón. Y en los maratones gana el que sabe administrar su energía, el que empieza lento, el que tiene paciencia, el que entiende que un pasito cada día te lleva más lejos que una carrera que te deja sin aliento. Entonces, si tú me preguntas cuánto deberías ahorrar para empezar, mi respuesta es lo que no te duela. Si te duele, es demasiado. Empieza con algo tan pequeño que te parezca ridículo y después ves subiendo poco a poco, mes a mes, paso a paso. Ahora, déjame contarte algo más profundo, porque hasta aquí hemos hablado de técnicas, de sistemas, de métodos, pero el ahorro, en el fondo, no es un tema de dinero, es un tema de amor propio, es un tema de respeto por tu yo del futuro, es decirte a ti mismo, yo valgo lo suficiente como para construirme un mañana mejor. Cuando vivía en el barrio, había mucha gente que vivía el día a día. Y no los juzgo, porque cuando estás sobreviviendo no tienes tiempo para pensar en el futuro. Pero había una mentalidad que era muy común y que nos hacía mucho daño. Era la mentalidad de, ¿para qué ahorro si me voy a morir? O, uno nunca sabe qué va a pasar. O, mejor gastémoslo porque la plata es para gastarla. Y mira, yo entiendo de dónde viene eso. Viene de la incertidumbre, viene del miedo. Viene de haber vivido tantas crisis que ya no crees que el futuro vaya a ser mejor. Pero precisamente por eso es tan importante ahorrar, porque ahorrar es un acto de fe. Es decirle al universo, yo creo que voy a existir mañana y quiero que ese mañana sea mejor que hoy. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, el país estaba destruido. Literal, destruido. Hiroshima y Nagasaki eran cenizas, la economía estaba en cero, la gente no tenía nada. Y aún así, los japoneses empezaron a ahorrar. Guardaban lo poco que tenían, reconstruían poco a poco, y 50 años después, Japón era la segunda economía más grande del mundo. ¿Cómo hicieron eso? Con ahorro, con paciencia, con disciplina, con la creencia de que el futuro valía la pena construirse. Y si ellos pudieron hacerlo en medio de ruinas, tú puedes hacerlo desde donde estás ahora. Pero déjame ser muy honesto contigo sobre algo. El ahorro automático tiene un enemigo mortal, y ese enemigo se llama inflación de estilo de vida. Déjame explicarte qué es. Cuando tú empiezas a ganar más, naturalmente empiezas a gastar más. Te dan un aumento y te compras un carro mejor. Te llega un bono y cambias de celular. Recibes plata extra y dices, me lo merezco. Y te vas de vacaciones. Y así, aunque ganes el doble, sigues llegando a fin de mes igual de pelado. Eso es inflación de estilo de vida y es una trampa. Porque te hace sentir que estás progresando cuando en realidad estás corriendo en una rueda de hámster.
Te mueves mucho, pero no avanzas nada. La solución es simple, pero requiere disciplina. Cada vez que te aumenten el sueldo o te llegue plata extra, antes de gastar un solo peso, aumenta tu ahorro automático. Si antes ahorrabas el 10%, ahora ahorra el 12%. Si antes guardabas 100,000, ahora guarda 120,000. Así la plata extra va al futuro, no al presente. Conozco a alguien en Chile que hace algo muy inteligente. Cada vez que le dan un aumento, automáticamente sube su ahorro en la mitad de ese aumento. Si le suben el sueldo en 200,000 pesos, sube su ahorro en 100,000 y los otros 100,000 sí los disfruta. Así crece su calidad de vida, pero también crece su seguridad financiera. Es un balance. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Porque lo que te voy a contar ahora va a cambiar completamente la forma en que ves el ahorro. Pero antes de eso, necesito que entiendas algo crucial. Algo que la mayoría de la gente ignora y que es la diferencia entre los que logran construir riqueza y los que siempre se quedan en el mismo lugar. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en un momento. Pero primero, necesitas entender por qué el ahorro no es solo sobre números. Es sobre psicología. Es sobre cómo funciona tu cerebro. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se habla de ahorro, y es el tema del ¿para qué? Porque ahorrar por ahorrar no tiene sentido. El ahorro es una herramienta, no un fin en sí mismo. Y si tú no sabes para qué estás ahorrando, vas a perder la motivación rápidamente. En Japón, la gente ahorra para cosas muy específicas. Ahorra para la universidad de los hijos, ahorra para la vejez, ahorra para emergencias médicas, ahorra para comprarse una casa. Cada objetivo tiene su propio ahorro, y eso le da sentido a la disciplina. Te voy a recomendar que hagas algo muy sencillo pero muy poderoso. Pon nombre a tu ahorro. No lo llames ahorro, llámalo fondo para la universidad de mi hija, llámalo mi casa propia, llámalo libertad financiera, llámalo emergencias para que ningún problema me quite el sueño. Cuando el ahorro tiene nombre, tiene vida, y cuando tiene vida, lo defiendes como si fuera alguien que amas. Déjame contarte algo. Mi abuela tenía un tarrito de leche Klim donde guardaba plata, y ese tarrito tenía un papel pegado que decía, para cuando la chinita se case. La chinita era mi mamá, y mi abuela guardó durante 20 años en ese tarrito, y cuando mi mamá se casó, mi abuela le entregó ese tarro con lágrimas en los ojos. Había más de 2 millones de pesos ahí, moneda por moneda, peso por peso. 20 años de amor convertidos en dinero. Eso es lo que es el ahorro, no es tacañería. No es miedo, es amor materializado. Es sacrificio de hoy para bendición de mañana. Es decirle a alguien, incluso a ti mismo, tú importas tanto que estoy dispuesto a guardar hoy para que mañana estés mejor. Entonces, cuando pienses en el ahorro automático, no pienses en privación, no pienses en sacrificio, piensa en construcción, piensa en amor, piensa en futuro. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto deberías ahorrar? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la respuesta no es la que esperas. La mayoría de expertos te van a decir, ahorra el 10% de tus ingresos, ahorra el 20%, sigue la regla del 50-30-20. Y todo eso está bien, pero hay un problema. Esos números son arbitrarios. No toman en cuenta tu realidad, no toman en cuenta tus deudas, no toman en cuenta cuántos hijos tienes. No toman en cuenta si estás empezando o si ya llevas años trabajando. Entonces déjame darte una respuesta diferente, una respuesta que aprendí de la manera difícil. Ahorra lo máximo que puedas sostener por el resto de tu vida. No lo máximo que puedas hacer este mes, lo máximo que puedas sostener por el resto de tu vida. ¿Qué significa eso? Significa que si puedes ahorrar el 5% y mantenerlo para siempre, es mejor que ahorrar el 30% y reventar en 3 meses. Porque el ahorro no es un evento, el ahorro es un proceso, es un maratón, no un sprint. Y aquí entra algo que descubrí investigando para este contenido. Según datos del 2024, Colombia tiene la tasa de ahorro más baja de toda Latinoamérica, 13.8% del PIB, mientras que México, Perú y Chile están cerca del 19%. Y solo 4 de cada 10 colombianos ahorra de manera constante. ¿Y sabes cuál es el dato que más me impactó? Que el 61% de las personas en países como Colombia, Brasil, Ecuador o Perú no ahorra. Y los que lo hacen guardan el efectivo en su casa. Debajo del colchón, en alcancías, en ollas detrás de la estufa. Y no estoy diciendo que eso esté mal, de hecho, mi mamá lo hacía. Y funcionaba, pero el problema es que cuando guardas el dinero en casa, estás perdiendo frente a la inflación. Cada año ese dinero vale menos.
Y además está el riesgo de que te lo roben o de que lo uses en una emergencia que no era tan emergencia. Por eso uno de los principios del ahorro automático es que el dinero esté en un lugar seguro pero inaccesible, no en tu casa, no en tu billetera. En un banco, en una cooperativa, en un instrumento financiero regulado. Ahora, sé que muchos no confían en los bancos, y te entiendo, hay una historia de desconfianza, pero déjame decirte algo, las cuentas de ahorro en bancos serios están reguladas, están protegidas, y en muchos casos generan intereses que, aunque pequeños, por lo menos te protegen un poquito de la inflación. Y si de verdad no quieres usar un banco, está bien, pero entonces crea tu propio sistema de seguridad. Dale el dinero a alguien de confianza que no te lo vaya a dar fácil. Abre una cuenta en una cooperativa. Usa una aplicación de ahorro digital. Lo importante es que el dinero no esté a tu alcance inmediato. Y aquí es donde entra algo fascinante. ¿Has escuchado hablar de los sesgos cognitivos? Son atajos mentales que nuestro cerebro usa para tomar decisiones rápidas. Y muchos de esos atajos nos sabotean cuando queremos ahorrar. Por ejemplo, está el sesgo del presente. Tu cerebro prefiere una recompensa ahora antes que una mayor en el futuro. Por eso es tan difícil ahorrar. Porque el cerebro te dice, ¿para qué guardar 50,000 pesos si puedes comprarte esos zapatos hoy? El futuro parece tan lejano que no lo siente real. Luego está la aversión a las pérdidas. Sentimos más olor al perder algo que placer al ganarlo. Por eso, cuando guardamos dinero, sentimos que estamos perdiendo, pero cuando lo gastamos, sentimos que estamos ganando algo, aunque sea algo que no necesitamos. Y está el sesgo de la contabilidad mental. Este es buenísimo. Es cuando le das diferente valor al mismo dinero dependiendo de dónde venga. Por ejemplo, si te encuentras 50,000 pesos en la calle, los gastas fácil. Pero si son 50,000 pesos de tu sueldo, ahí sí lo piensas 2 veces. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, puedes hackearlo. Puedes diseñar sistemas que trabajen con tu cerebro, no contra él. Y el ahorro automático hace exactamente eso. Al hacer el ahorro automático, eliminas la necesidad de decidir. No le das a tu cerebro la oportunidad de decir, no, hoy no, mejor el próximo mes. El dinero se va solo, y tu cerebro aprende a vivir con lo que queda. Es como cuando te descuentan impuestos del sueldo. Tú no decides cuánto pagar, se va automático. Y aunque no te guste, te acostumbras, vives con lo que te queda. Pues el ahorro tiene que ser igual, debe ser tan automático como pagar impuestos. Ahora déjame hablarte de algo que está muy de moda en 2026 y que puede ayudarte muchísimo. Se llama ahorro invisible. La idea es que separes el dinero antes de que llegue a tu cuenta principal, mediante transferencias automáticas a una cuenta secundaria que no tenga tarjeta, que no tenga acceso inmediato. Al no ver ese dinero disponible, disminuye la tentación de gastarlo. Y según estudios recientes, este método está funcionando increíblemente bien. Porque engaña a tu cerebro. Tu cerebro cree que no tienes ese dinero, entonces no lo extraña. Y aquí entra otro concepto que me encanta. Es la regla del 50-30-20. No es nueva, pero es muy efectiva. 50% de tus ingresos para necesidades básicas, 30% para gustos y entretenimiento, 20% para ahorro e inversión. Ahora, sé que para muchos el 20% es imposible, especialmente si estás pagando deudas o si tu sueldo apenas alcanza. Y está bien, no tienes que seguir la regla al pie de la letra. Puedes empezar con 5, 10, 85 o 3, 7, 90. Lo importante no es el porcentaje, lo importante es que exista un porcentaje. Porque cuando defines un porcentaje, por pequeño que sea, estás diciendo, una parte de lo que gano es para mi futuro. No es negociable, es sagrado. Y eso cambia todo. Déjame contarte de otra persona que conocí, una profesora en Bogotá. Ganaba el mínimo, tenía 2 hijos, y me decía, ¿cómo voy a ahorrar si no me alcanza? Y le dije, empieza con 2,000 pesos diarios, solo 2,000. Y ella me miró como si estuviera loco. ¿2,000 pesos? ¿Eso para qué sirve? Y le dije, no es por la cantidad, es por el hábito, es por decirte a ti misma todos los días, yo soy una persona que ahorra. Y lo hizo. Durante un año, guardó 2,000 pesos diarios en una lata de galletas. Al final del año tenía 730,000 pesos. Y cuando vio ese dinero junto, lloró, porque nunca en su vida había tenido tanto dinero junto. Y no fue porque ganara más, fue porque creó un canal.
Esos 730,000 pesos le sirvieron para pagar la matrícula de su hijo en la universidad pública, y desde ese día aumentó su ahorro a 5,000 pesos diarios, luego a 10,000, y hoy, 8 años después, tiene un fondo de emergencias de más de 10 millones de pesos. Y me dijo algo hermoso: antes yo vivía al día, cualquier imprevisto me destruía. Ahora duermo tranquila, porque sé que si pasa algo, estoy preparada. Antes vivía al día, cualquier imprevisto me destruía. Ahora duermo tranquila, porque sé que si pasa algo, estoy preparada. Y eso es lo que el ahorro te da. No solo dinero, te da paz, te da tranquilidad, te da la sensación de que tienes el control de tu vida. Y eso no tiene precio. Pero déjame hablarte de las aplicaciones y herramientas que existen ahora en 2026 y que pueden facilitarte la vida. Porque la tecnología ha hecho que ahorrar sea más fácil que nunca. Existen apps de ahorro automático que redondean tus compras y guardan la diferencia. Imagina que compras algo por 47,300 pesos. La app lo redondea a 48,000 y guarda los 700 pesos automáticamente. Parece poco, pero al mes pueden ser 20,000 o 30,000 pesos que ahorraste sin darte cuenta. Hay bancos digitales que te permiten crear bolsillos o metas dentro de tu cuenta. Pones nombres como fondo de emergencias, vacaciones, casa propia, y cada vez que te pagan, un porcentaje se va automático a cada bolsillo. Y lo mejor de todo es que muchas de estas herramientas son gratis. No necesitas ser rico para usarlas, solo necesitas un celular y la decisión de empezar. La tecnología eliminó las excusas, ahora cualquiera puede ahorrar automáticamente. Pero cuidado, la tecnología es una herramienta, no la solución, porque hay gente que descarga 5 apps de ahorro y no usa ninguna, o las usa un mes y después las olvida. El problema no es la herramienta, el problema es la consistencia. Y aquí es donde volvemos al principio, al canal. Porque no importa si usas una app, un banco, una alcancía o una olla detrás de la estufa, lo que importa es que el canal exista y que sea automático y que sea consistente. Ahora, hablemos de algo incómodo pero necesario, las suscripciones, ese enemigo silencioso del ahorro. Netflix, Spotify, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, gym que no usas, aplicaciones que olvidaste que existen, todo eso sumado puede ser 100,000, 150,000, hasta 200,000 pesos al mes, y esa es plata que se va automáticamente, pero no a tu favor. Se va a enriquecer a otros, mientras tú dices que no puedes ahorrar. Entonces aquí va un reto para ti. Hoy mismo, antes de que termine el día, revisa todas tus suscripciones. Todas. Y pregúntate, ¿esto realmente lo uso? ¿Esto realmente me aporta valor? ¿O lo tengo por inercia? Y cancela todo lo que no uses. Sé brutal, sé honesto. Y ese dinero que te ahorres, mándalo automáticamente a tu canal de ahorro. Convierte ese gasto invisible en ahorro invisible. Porque aquí está la verdad, la mayoría de la gente no ahorra porque gasta en cosas que no necesita para impresionar a gente que no le importa. Vivimos en una sociedad de consumo donde te hacen creer que necesitas cosas que no necesitas. Y romper con eso requiere conciencia, requiere valentía, requiere decir, no, yo no necesito el último celular, yo no necesito cambiar de carro cada 2 años, yo no necesito vacaciones en Europa para ser feliz, necesito seguridad. Necesito paz mental, necesito libertad financiera, y eso solo se construye con ahorro, con paciencia, con disciplina, con sacrificio consciente. Y aquí entra algo que aprendí viviendo entre dos culturas. En Japón hay un concepto que se llama mottainai. Es difícil de traducir, pero significa algo así como ¡qué desperdicio! Es un sentimiento de pena cuando algo se desperdicia. Los japoneses no tiran comida, no desperdician recursos, no compran cosas que no necesitan. No es por ser tacaños, es por respeto. Respeto por el esfuerzo que costó ganar ese dinero, respeto por los recursos, respeto por el futuro. Y cuando tú adoptas esa mentalidad, el ahorro deja de ser un sacrificio, se convierte en algo natural. Te duele gastar en tonterías, te duele desperdiciar, y empiezas a valorar cada peso que ganas. Pero cuidado, no confundas esto con tacañería, no confundas esto con privarte de todo. El ahorro inteligente no es vivir como pobre siendo rico, es vivir dentro de tus medios mientras construyes riqueza. Puedes salir a comer, puedes comprarte cosas que te gustan, puedes darte gustos. Pero hazlo conscientemente, hazlo después de que el ahorro automático ya se fue. Hazlo con el dinero que realmente es para gastar, no con el dinero que debería estar construyendo tu futuro. Y aquí viene algo poderoso, algo que cambia el juego completamente. Imagina que hoy empiezas a ahorrar 100,000 pesos al mes.
solo 100,000. En un año tienes 1.200.000. En 5 años tienes 6 millones. En 10 años tienes 12 millones. Y eso sin contar intereses. Sin contar que probablemente vas a aumentar el monto. Sin contar que vas a aprender a invertir ese dinero para que genere más. Solo con la disciplina del ahorro automático, en 10 años puedes tener más de 12 millones de pesos. ¿Te das cuenta del poder que eso tiene? No es magia, no es suerte. Es simplemente hacer un canal y dejar que el tiempo y la consistencia hagan su trabajo. Pero aquí viene lo más importante de todo, y es algo que nadie te va a decir. El ahorro solo es el primer paso. El ahorro sin inversión es como un carro sin gasolina. Te mantiene donde estás, pero no te lleva a ningún lado. Una vez que tengas tu fondo de emergencias, una vez que tengas 6 meses de gastos guardados, necesitas empezar a pensar en hacer que ese dinero trabaje para ti. Y eso lo vamos a ver en la última parte, porque lo que viene es lo que separa a los que solo ahorran de los que construyen verdadera riqueza. Y te voy a mostrar exactamente cómo hacer que cada peso que ahorres se multiplique, cómo protegerte de la inflación y cómo crear un sistema donde tu dinero genere más dinero, incluso mientras duermes. Pero antes de eso, hay algo crucial que necesitas entender, algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el dinero, y tiene que ver con cómo los ricos piensan diferente. No porque sean más inteligentes, sino porque conocen un secreto que la mayoría de la gente ignora. Entonces, ese secreto que te mencioné, ese que cambia todo, es simple pero profundo. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. No necesitas ser millonario para empezar, solo necesitas entender cómo funciona. Déjame explicarte algo que me voló la cabeza cuando lo entendí. Cuando tú ahorras dinero y lo dejas quieto, estás perdiendo, porque la inflación se lo come. Si hoy tienes 1 millón de pesos guardado debajo del colchón, dentro de 10 años ese millón va a valer mucho menos, quizás la mitad. Por eso el ahorro tiene que evolucionar, tiene que convertirse en inversión. Y aquí es donde mucha gente se asusta, porque la palabra inversión suena complicada, suena riesgosa, suena como algo para gente con plata. Pero déjame decirte algo, invertir no es comprar acciones de Tesla, no es meterte en criptomonedas que no entiendes, no es arriesgar todo en un negocio. Invertir puede ser tan simple como abrir un CDT en el banco, o comprar bonos del gobierno, o meter tu plata en un fondo de inversión conservador. Lo importante es que tu dinero esté generando algo, aunque sea un 5% anual, porque ese 5% es lo que te protege de la inflación. Es lo que hace que tu ahorro realmente crezca, no solo se mantenga. Y aquí entra algo fascinante, el interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la 8ª maravilla del mundo. Y es simple, es cuando los intereses que ganas generan más intereses. Es cuando tu dinero empieza a tener hijos, y esos hijos tienen más hijos. Por ejemplo, si ahorras 100,000 pesos al mes durante 10 años sin intereses, tienes 12 millones. Pero si esos 100,000 pesos generan un 5% anual, no tienes 12 millones, tienes casi 16 millones. Son 4 millones extra que aparecieron solo porque tu dinero estaba trabajando. Y si generas un 8%, tienes más de 18 millones. Dinero que no tuviste que sudar, dinero que apareció mientras dormías, mientras trabajabas, mientras vivías tu vida. Ese es el poder del interés compuesto. Pero aquí viene la parte difícil. Para que el interés compuesto funcione, necesitas 2 cosas: tiempo y consistencia. No puedes esperar a hacerte rico en un año. No puedes meter plata un mes y sacarla al siguiente. Tienes que dejar que el tiempo haga su magia. Por eso, el mejor momento para empezar a ahorrar e invertir es ahora. No mañana, no cuando ganes más. Ahora. Porque cada año que esperas es un año de interés compuesto que pierdes, y ese costo es enorme. Imagina 2 personas. Juan empieza a ahorrar 100,000 pesos al mes a los 25 años. Pedro empieza a los 35. Los dos ahorran hasta los 60 años. ¿Quién crees que tiene más dinero al final? Juan tiene casi el doble que Pedro, no porque ahorrara más, sino porque empezó 10 años antes. Esos 10 años de diferencia se convierten en millones, literalmente millones. Por eso no puedes esperar, por eso el momento es ahora. Así no tengas mucho, así empieces con poco, lo importante es empezar. Ahora, sé que muchos están pensando, pero es que yo tengo deudas, primero tengo que salir de las deudas y después ahorro.
Y te entiendo, las deudas pesan, las deudas quitan el sueño, pero déjame decirte algo que aprendí y que es controversial. Tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahorrar y pagar deudas. No es una o la otra, es ambas. Porque si esperas a pagar todas las deudas para empezar a ahorrar, puede que nunca empieces. Siempre va a haber otra deuda, siempre va a haber otro compromiso. Entonces aquí está la estrategia. Prioriza las deudas con interés alto, las tarjetas de crédito, los gota a gota. Esas deudas son veneno, te están matando financieramente. Enfócate en pagarlas rápido. Pero al mismo tiempo, guarda aunque sea un 5% de tus ingresos. Ese 5% no va a hacer que pagues las deudas más lento, pero sí va a mantener el hábito vivo. Va a recordarte que tú eres una persona que ahorra y cuando termines de pagar las deudas ya tienes el músculo desarrollado, solo aumentas el porcentaje. Y aquí viene algo clave, cuando termines de pagar una deuda, no uses ese dinero para gastar, úsalo para aumentar tu ahorro automático. Si estabas pagando 200,000 pesos al mes de deuda y la terminas de pagar, automáticamente aumenta tu ahorro en 200,000. Así tu nivel de vida no sube, pero tu seguridad financiera sí. Y con el tiempo, esa seguridad te va a dar más felicidad que cualquier gasto. Porque la libertad financiera no es tener todo lo que quieres, es no preocuparte por el dinero. Ahora, déjame hablarte de algo que está pasando en 2026 y que es una oportunidad: la digitalización del ahorro. Hay bancos digitales, billeteras electrónicas, aplicaciones que están haciendo que ahorrar sea más fácil que nunca, y según datos recientes, el 55% de los colombianos ya usa billeteras digitales. Esto es una revolución, porque antes para abrir una cuenta de ahorros tenías que ir al banco, hacer fila, llenar papeles. Ahora lo haces desde tu celular en 5 minutos. No hay excusas, la tecnología eliminó las barreras. Pero como oportunidad viene responsabilidad, porque también es más fácil gastar. Un clic y ya compraste algo, un clic y ya te endeudaste. Por eso necesitas más que nunca el ahorro automático. Porque si el gasto es automático, el ahorro también tiene que serlo. Ahora quiero hablarte de algo personal, de algo que me costó años entender. El ahorro no es solo para emergencias. El ahorro es para crear opciones, es para tener la libertad de decir que no, de decir que sí, de tomar decisiones sin que el dinero sea el factor determinante. Cuando tienes ahorros, puedes renunciar a un trabajo que te hace infeliz. Puedes emprender ese negocio que siempre soñaste. Puedes ayudar a un familiar en crisis. Puedes tomarte un tiempo para cuidar tu salud mental. El ahorro te da poder. No el poder de comprar cosas, el poder de elegir tu vida. Y esa libertad no tiene precio. Esa libertad es lo que hace que valga la pena en sacrificio, porque al final del día no estás ahorrando dinero, estás ahorrando tiempo, estás ahorrando opciones, estás ahorrando dignidad. Déjame contarte una última historia. Conozco a alguien que durante 15 años ahorró religiosamente el 15% de su sueldo. No ganaba mucho, era conductor de bus, pero cada mes, sin falta, guardaba su porcentaje. La gente se burlaba, le decían tacaño, le decían que se estaba perdiendo la vida, pero él seguía, porque tenía un sueño, quería que su hija fuera a la universidad. Y cuando llegó el momento, cuando su hija pasó el examen de admisión, él abrió su cuenta de ahorros, y ahí estaba, todo lo que necesitaba para pagar la universidad completa. Y me dijo llorando, 15 años de sacrificio valieron la pena, porque mi hija va a tener lo que yo nunca tuve, y eso no tiene precio. 15 años de sacrificio valieron la pena, porque mi hija va a tener lo que yo nunca tuve, y eso no tiene precio. Ese es el verdadero poder del ahorro. No es el dinero, es lo que el dinero te permite hacer, es lo que el dinero te permite dar. Es la tranquilidad de saber que estás construyendo algo más grande que tú. Entonces, antes de terminar, quiero dejarte un plan de acción concreto, un plan que puedas empezar a implementar hoy mismo, no mañana, no el lunes, hoy, porque las ideas sin acción son solo entretenimiento, y yo no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para transformarte. Paso 1. Hoy, antes de dormir, vas a calcular cuánto ganas al mes. Si tienes ingresos variables, saca el promedio de los últimos 3 meses. Solo necesitas un número aproximado. Escríbelo, ponlo en tu celular, en un papel, donde sea, pero que quede registrado. Paso 2. Vas a decidir un porcentaje pequeño que no te duela para empezar a ahorrar. Si nunca has ahorrado, empieza con el 3%. Si ya tienes algo de hábito, empieza con el 5 o el 10%. Lo importante es que sea algo que puedas mantener sin sufrir, sin sentir que te estás privando de vivir. Paso 3.
Mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, vas a crear el canal. Si tienes banco, entra a la aplicación y programa una transferencia automática el mismo día que te pagan. Si no tienes banco, consigue un sobre, una alcancía, un tarrito, lo que sea, y decide exactamente cuánto vas a meter ahí cada vez que recibas plata. Paso 4. Ponle nombre a ese ahorro. Escríbelo. Pégalo donde lo veas. Que cada vez que mires esa alcancía, cada vez que veas esa cuenta, recuerdes para qué lo estás haciendo. Emergencias, universidad de los hijos, casa propia, libertad financiera, lo que sea que te motive. Paso 5. Cada 3 meses revisa y ajusta. Si sientes que puedes subir un poquito el porcentaje, súbelo. Si sientes que está muy apretado, bájalo un poco. Pero no lo dejes de hacer. La clave es la consistencia, no la cantidad. Y aquí viene mi reto para ti. Quiero que durante los próximos 90 días, sin falta, practiques el ahorro automático. 90 días, 3 meses. No importa si es poco, no importa si empiezas con 1,000 pesos diarios o con 10,000 pesos quincenales. Lo que importa es que lo hagas todos los días, todas las quincenas, todos los meses, sin faltar ni una vez. Y quiero que al final de esos 90 días te preguntes, ¿cuánto logré ahorrar? No porque la cantidad importe, sino porque el hábito importa, porque la identidad importa, porque en esos 90 días vas a transformarte. Vas a pasar de ser alguien que dice, yo no puedo ahorrar, a alguien que dice, yo soy una persona que ahorra. Y esa transformación vale más que cualquier cantidad de dinero, porque cuando cambias tu identidad, cambias tu destino. Cuando te ves como alguien que ahorra, empiezas a tomar decisiones diferentes en todas las áreas de tu vida. Mira, yo sé que afuera está difícil, sé que la economía está complicada, sé que los precios suben y los sueldos no, sé que hay días en que apenas alcanza, pero precisamente por eso necesitas un canal. Precisamente por eso necesitas un sistema que trabaje para ti, incluso cuando tú estás cansado. Precisamente por eso el ahorro tiene que ser automático, porque si dependes de tu voluntad, vas a fallar. No porque seas débil, sino porque eres humano. Y los humanos fallamos cuando dependemos solo de la voluntad. Pero cuando creamos sistemas, cuando creamos canales, cuando hacemos que las cosas pasen solas, entonces los resultados llegan. No porque seamos especiales, sino porque el sistema funciona. Imagínate dónde vas a estar en diciembre de 2026 si empiezas hoy. Imagínate abrir esa cuenta, esa alcancía, ese sobre, y ver que hay dinero ahí. Dinero que tú construiste, dinero que representa tu disciplina, tu constancia, tu amor propio. Imagínate la paz que vas a sentir sabiendo que si pasa algo inesperado, tienes un colchón. Imagínate la libertad de poder decir sí a oportunidades que hoy ni siquiera puedes considerar porque no tienes cómo. Eso es lo que te espera, no porque seas especial, no porque tengas suerte, sino porque decidiste crear un canal, porque decidiste que el agua de tu dinero iba a ir a donde tú quisieras, no a donde la corriente la llevara. Así que mi pregunta final para ti es esta. ¿Vas a seguir dejando que tu dinero se escape como agua entre los dedos? ¿O vas a construir un canal hoy y empezar a ver crecer tu futuro? La decisión es tuya. El sistema es simple. El momento es ahora. No esperes a ganar más. No esperes a pagar todas tus deudas. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Porque las condiciones nunca van a ser perfectas. Y si esperas a que todo esté bien para empezar a ahorrar, vas a esperar toda la vida. Empieza hoy. Empieza pequeño. Empieza automático. Y dentro de un año vas a mirar atrás y vas a decir, ese fue el día que todo cambió. Y si este mensaje te sirvió, si algo de lo que dije hoy te movió por dentro, quiero pedirte 3 cosas muy concretas. Y esto es importante, presta atención. Primero, no le des like todavía. Primero haz algo, programa tu ahorro, crea el canal, pon el primer peso en esa alcancía. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, entonces vuelve y dale like. Que el like sea la prueba de que actuaste, no una promesa vacía, sino una acción concreta. Segundo, si de verdad quieres comprometerte, deja un comentario que diga acepto el reto de los 90 días. Así hay un registro, así hay un testigo, así hay una promesa pública que te va a recordar que esto va en serio. Y además, cuando otros vean tu comentario, se van a motivar a hacer lo mismo. Vamos a crear una comunidad de personas que están construyendo su futuro. Y tercero, suscríbete si quieres seguir creciendo conmigo, porque esto no es el final, es el principio.
Y en los próximos videos vamos a seguir construyendo. Vamos a hablar de cómo eliminar deudas, cómo multiplicar ese ahorro, cómo invertir para que el dinero trabaje para ti, cómo protegerte de la inflación, cómo crear múltiples fuentes de ingreso. Pero todo empieza aquí, todo empieza con el canal, todo empieza con el hábito. Porque al final del día, el dinero no es el objetivo, la libertad es el objetivo, la paz es el objetivo. Poder dormir tranquilo sabiendo que pase lo que pase, estás preparado. Eso no tiene precio. Y eso empieza hoy. Yo ya hice mi parte, te di las herramientas, te di el conocimiento, te di la estrategia. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer con ellas? Te veo en el próximo video, pero más importante, te veo en diciembre de 2026 celebrando lo que construiste. Porque sé que lo vas a lograr. Lo sé porque el simple hecho de que hayas llegado hasta aquí significa que algo en ti está listo para cambiar. Y ese algo es más poderoso que cualquier obstáculo que el mundo pueda ponerte enfrente. Cuídate mucho, ahorra mucho y recuerda, el dinero es como el agua. Si no haces un canal, se escapa. Pero si lo haces, puede regar jardines enteros, puede crear oasis en el desierto, puede transformar tu vida. Y esa transformación empieza hoy, con una decisión, con un porcentaje, con un canal. Ese canal que va a cambiar tu vida, ese canal que va a construir tu futuro, ese canal que empieza ahora. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no es cuánto ganas, es cuánto guardas. No es cuánto guardas, es cuánto tiempo lo dejas crecer. El tiempo y la consistencia son tus mejores aliados. Úsalos. Y una última cosa antes de irme. Si en este momento sientes miedo, está bien. Si sientes que no puedes, está bien. Si sientes que es demasiado tarde, está bien. Todos hemos sentido eso. Pero el miedo no desaparece esperando. El miedo desaparece actuando. Entonces actúa. Hoy. Ahora. Y dentro de 90 días, cuando veas lo que lograste, cuando sientas el orgullo de haber cumplido, cuando veas ese dinero acumulándose, vas a entender que el miedo era solo ruido y que tú eres más fuerte que cualquier miedo. Cuídate mucho, ahorra mucho y nos vemos pronto.